Buenos días. Estado y promoción de las microempresas. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este 16 de julio del año 2019, deseando que vaya todo muy bien para usted en todas sus actividades. Por nuestra parte, ofrecemos en esta primera parte, en este primer segmento de República, una lectura de las situaciones económicas de las microempresas, pequeños emprendimientos, desde la perspectiva de comerciantes. Es interesante escucharles y conocer qué opinan sobre el despliegue de medidas de seguridad, pero también qué medidas en el campo de economía y qué áreas de política son importantes para incentivar y motivar a dichos segmentos de la matriz económica de este país. Y es un gusto para mí recibir a Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños, y también recibimos cordialmente a Rafael Mengíbar, asesor de dicha Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, Víctor. Gracias, buenos días. Gracias, Carlos, muchas gracias. A los micro y pequeños empresarios salvadoreños. Gracias por tomar la invitación, Rafael, gracias. No, gracias, Carlos, y al medio, al canal y especialmente a su persona, para compartir e interactuar sobre la problemática de un sector tan importante. Gracias por tomar la invitación. Y bueno, si les parece, iniciemos con algo un poco más general, Víctor, para que lo conozca nuestra audiencia. Luego entramos en detalle con las posturas que tiene la asociación respectivo al tema de seguridad, respectivo al tema de políticas que se esperan del nuevo gobierno en materia de economía. Empecemos con esto, Víctor. ¿Cuántos socios tiene su gremial y a qué rubros y actividades económicas se dedican? Bueno, para empezar, la sociedad nació desde 1944, ya tenemos 75 años de estar pues, en el medio defendiendo los intereses de los micro y los pequeños empresarios salvadoreños, independientemente pues, de los que estén afiliados, que son muchos los que tenemos, pero defendemos los intereses a nivel nacional de todos los empresarios, ¿verdad?, que están en este sector. Y tal es así pues de que hemos tenido filiales en muchos departamentos y municipios importantes que hemos llevado pues la gremial a posiciones bien importantes, buscando siempre la defensa de los intereses de los microempresarios salvadoreños. Bien, entonces, un poco en función de esta idea inicial, Víctor, me gustaría escuchar, Rafael, sobre su perspectiva, particularmente del panorama general de la gremial. ¿Cuáles son los puntos de agenda que su asociación o que esta sociedad considera relevantes tratar con el nuevo gobierno? Bueno, Carlos y amigos televidentes, los últimos estudios que se certifican, respaldados por el Banco Central 2017 quiero decir, y CONAMIPE y otros organismos internacionales, aseguran que hay un promedio de 320,000 micro y medianas empresas a nivel nacional. Pensemos que es un poco más, un poco menos. Eso significa entonces una buena parte de la formalidad y de la informalidad. El actual presidente, Paul Steiner, afirma de que hay un millón de salvadoreños en este rubro, entre la formalidad en la informalidad. Eso significa entonces que por lo menos un 47% de la economía se sustenta en la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. Las Naciones Unidas acaban de certificar un día especial para la micro y la mediana empresa. Se acaba de celebrar esto. ¿Qué significa esto, Carlos? Que la mayor parte de la población salvadoreña se logra mantener en un estado de sobrevivencia. Y me agrada que el presidente Paul Steiner, que ha asumido este gran reto, diga de que su intención es pasar de la economía de la sobrevivencia a una economía de la prosperidad. Entonces habría que meter este rubro también en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque el 43% de toda esta masa poblacional, llámese de innovadora, emprendedora, arriesgadora, le diría yo en este tiempo, sufre diariamente de la violencia, crimen, extorsión, hurto, robo y de la propiedad privada. Y si fueran 320,000, entonces más o menos
más de 140,000 personas son afectadas diariamente, Carlos. Entonces, para mí es un tema importante que se puede delimitar en una nueva era, en un nuevo tiempo, en una nueva administración, y ya no tener aquella visión de la micro, pequeña y mediana empresa, tal como lo dice Víctor, ¿verdad? Rezagada y detenida, y hay que darle todas las oportunidades y las capacitaciones que merece esta gente. Decir entonces, Rafael, es importante considerar el tema de la seguridad pública, pero también el tema de formación y capacitación que permita que estos emprendimientos y estas expresiones micro, media o en estos casos pequeñas empresas puedan despuntar y ser parte fuerte de la actividad económica del país, si bien que ya lo son, pero todavía incentivarlas todavía más. Vamos a ampliar en los siguientes segmentos otros detalles sobre el tema de la seguridad y el tema de políticas económicas, pero hay un aspecto también relevante en función de lo que le consultaba Rafael, Víctor, es poco, según los registros que ustedes disponen, la información que tienen por el registro de los años, como mencionaba, pues más de 70 años en esta área particularmente, ¿a cuánto asciende un poco la participación de sus asociados o de los afiliados a su sociedad en la actividad económica del país, ya sea por empleos que generan o por el volumen de actividades comerciales? Bueno, si consideramos las estadísticas del país, está representada la micro, pequeña empresa dentro de la estructura global de la totalidad de empresarios salvadoreños, el 94%, según las estadísticas. Y de ese 94% tenemos que un 67% son informales. Eso quiere decir que prácticamente nos está quedando un 33% en la formalidad. Esto implica que lo que hay que atender como microempresarios pues es una cantidad bastante considerable que hay que darle la importancia, primero para la formalización. Pero uno de los problemas que genera, por la cual no se formaliza la microempresa, primero la tramitología, que para formar una empresa mínimo son 6 meses para cubrir todos los requisitos que el Estado le exige, y le exige como que fuera gran empresa. Por lo tanto, no tiene oportunidad y no tiene ningún incentivo como para formalizarse. Segundo, la forma de tasar los impuestos es igual que la gran empresa. Por lo tanto, no hay incentivos, no hay una motivación, no hay ningún aliciente que realmente lleve a la microempresa a desarrollarse. Por lo tanto, creo que es un reto que tiene este gobierno de que al atender a la microempresa, principalmente al sector que está informal, puede hacer que desarrolle la economía, porque si esta gente viene, usted sabe que los salvadoreños somos emprendedores y que de una u otra forma salimos adelante a pesar de las adversidades que tenemos, y a esto agreguemos que si nos dan una oportunidad, algún pequeño apoyo de cualquier naturaleza, ya sea económico, ya sea de capacitación, ya sea de lugares donde desarrollar el comercio y el servicio o la industria, pues esas oportunidades se aprovechan. Por lo tanto, si viene este gobierno, así como va, que se ve que tiene buenas intenciones, que esperamos, pues es algo que se está esperando, que estas oportunidades vayan orientadas hacia la microempresa, el país puede despuntar. Porque si bien es cierto, una gran cantidad de empleos se están generando en la micro y la pequeña empresa, y con el apoyo que el gobierno pueda dar, entonces podemos solucionar muchos problemas de desempleo que hay. ¿Aproximadamente cuántos empleos? Según los registros que ustedes disponen, ¿cuántos empleos y en qué áreas particularmente ustedes los tienen? Estamos hablando no de cantidades numéricas, sino que porcentajes. Estamos hablando que el 60% prácticamente de los empleos están generando en la micro y la pequeña empresa. Entonces, la gran empresa, si bien es cierto, son pocas, pero generan mucho empleo, ¿verdad? Ya no hablemos pues de las transnacionales, sí, que tienen una cantidad bastante considerable de empleo, pero la micro y la pequeña empresa también genera mucho empleo. Y con solo ese 60% que se genera, que podríamos pues tocar aquella informalidad para que ese empleo también pueda gozar de las prestaciones que todo trabajador necesita,
las cosas pueden cambiar en este país. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar, Rafael, hablemos un poco lo que significa planes efectivos de seguridad respecto al sector de los micro y pequeños empresarios, es decir, cómo se logra efectividad, pero también qué otros elementos son necesarios llevar para el financiamiento de este tipo de programas de seguridad que tengan beneficios y favorezcan a los incentivos, al trabajo e inversiones que hacen los pequeños empresarios en el país. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Víctor Rodríguez y Rafael Mengíbar de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños. Hablamos un poco de los retos que se tienen en políticas hacia las microempresas y sus condiciones económicas. Un aspecto aquí relevante, Rafael, para seguir un poco la discusión de lo que traíamos en el bloque anterior en materia de seguridad, es particularmente es las condiciones en las que se encuentran microempresarios o que se encuentran pequeños emprendimientos, particularmente porque si tratan de poner su inversión o hacer su proyecto, pueden ser básicamente afectados por las extorsiones. ¿Y esto qué significa para la economía de los pequeños empresarios que en algunos casos han solicitado un préstamo, tienen un ahorro, un capital semilla? ¿Qué significa este tipo de actividades delictivas para su proyecto como tal, pero también qué tanto está marcado la cultura, la práctica de la denuncia y qué tantos resultados ofrece la policía ante las denuncias que brindan algunos empresarios o algunas personas afectadas por la extorsión? Carlos, aunque hay un dicho que dice que no hay que llorar sobre la leche derramada, pero de los acuerdos de paz era la gran oportunidad para que la micro, pequeña empresa le diera a este país la verdad, una forma de vida, una filosofía familiar. No se hizo y todavía se sigue en ese problema. Pero bien, yo creo que, y hemos insistido, Carlos, ya hay que ir creando nuestro propio modelo socioeconómico basado en la micro y la pequeña y mediana empresa. Sí. Si esa es la masa poblacional que sobrevive y que hace un gran esfuerzo para mantener sus negocios, hay estudios, los estudios ya están, los indicadores ya están ahí, solo hay que saber intervenir. Y yo pienso que este es el mejor momento, ¿verdad? El mejor momento, y puede ser el único momento en el cual, ya que el señor presidente ha dicho de que el plan de seguridad debe de ser integral, donde va a participar educación, salud, Ministerio de Trabajo, Agricultura, pues señor presidente, le falta poner a la micro, pequeña y mediana empresa en ese gran plan. Si no, no va a funcionar. Está demostrado, y lo dijo el doctor Arias cuando fue Premio Nobel de la Paz, el mejor candidato a ser delincuente es el desocupado. Y aquí hay un problema de ocupación. Y ese lugar lo está ocupando el microempresario. En España un microempresario se considera entre 1 y 20 hasta 30 empleados. Aquí llegará a lo sumo 7, 5, a 10. A 10. A 10 según la ley. Y la pequeña empresa puede llegar creo que hasta 20. A 50. A 50, pero en otros puede ser 60, 70. Pero es que esta es nuestra realidad, Carlos. Esta es nuestra realidad. Y basados en nuestra realidad, la mayoría de microempresarios no pueden pagar el salario mínimo, sin embargo, tienen ocupada a buena parte de la población que no está robando, que no está extorsionando. Entonces, en el país, la industria de la extorsión, la industria del crimen a todo nivel, y le voy a decir una cosa, si bien es cierto que ahí es donde más se da el fenómeno delincuencial, pero es que también hay medianos empresarios que han sido víctimas de eso y obviamente por seguridad no han querido denunciarlo. Pero aquí hay empresarios que les han dicho, te vamos a matar a tu hijo si no nos das $20,000 el siguiente día. Entonces, ojo, ¿verdad? Creo yo que el plan, si va a ser un plan integral, ¿a dónde más hay que meterle el colmillo al desarrollo local, institucional, con la
micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que esa es la filosofía que tiene el nuevo presidente. Hay un asunto de esto que le consultaba a Rafael y escucharle también a usted, Víctor, sobre esto es, por ejemplo, que una de las razones que diferentes niveles de empresarios, grandes, medianos o pequeños, señalan es la afectación por el tema de la criminalidad, las extorsiones, los robos que se pueden dar o las amenazas, y eso puede cerrar pequeñas empresas o emprendimientos que están echándose a andar, pero el punto es también cómo se construye una denuncia ante la policía, o si ustedes tienen confianza ante las instancias de seguridad pública como la policía para denunciar este tipo de situaciones y trabajar en conjunto para evitar o contrarrestar este tipo de extorsiones que se dan a sus asociados o a las personas vinculadas a la micro y pequeña empresa. Bueno, entendamos primero que la estructura delincuencial en nuestro país ha crecido tanto que se ha desbordado. Tal es así que están utilizando niños de 7, 8, 9 años para ir a cobrar la renta. Ya no son los adultos los que llegan, sino que utilizan niños que están ya incorporándolos al acto delincuencial. Y eso quiere decir que si no tocamos esa estructura desde las escuelas, desde la niñez. Mire, yo conocí un caso de una profesora que me dijo, mire, si aquí los niños en kinder ya extorsionan a sus compañeritos. Se puede imaginar la cantidad pues, de estructura delincuencial que hay si desde los niños ya a nivel de kinder ya llevan aquella mentalidad de extorsión. ¿Cómo cambiar esa mentalidad para que estos niños vayan desarrollando fuera prácticamente de esas estructuras delincuenciales? Porque una persona que está metida en una mara, no solo es él, está toda su familia alrededor, incluyendo los hijos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tocarlo, pero si vamos por el lado pues, de la denuncia, mire, esto no es algo que, no es una varita mágica, pues que de la noche a la mañana se dice que se va a desaparecer la delincuencia y ya todo tranquilo y todo va a trabajar como debe ser. Hay que ver que la estructura es tan grande y aquí inclusive policía, fiscales y todos se han encontrado que han estado involucrados en procesos pues, de estas maras. La gente no tiene confianza como para poder denunciar si han habido casos de que después de la denuncia los matan. Entonces, ¿cómo puede haber pues un combate real, una denuncia confiable, si las mismas estructuras que deben de velar por la protección del ciudadano se meten también a esas estructuras? Por lo tanto, no hay confianza y no va a haber posibilidad de que la denuncia llegue como debe llegar a la policía, a la fiscalía, para que esto se pueda combatir de esa forma. Entonces, ¿cómo se podría contrarrestar si no se puede denunciar? Porque no hay confianza de la policía o de los agentes policiales o de la fiscalía. ¿Cómo se puede? ¿Qué otro canal o qué otra alternativa, Víctor, es la adecuada? Es que lo primero sería quizás depurar estas organizaciones. Una vez depuradas, recuperar esa confianza. Una vez se tenga esa confianza y se vea que realmente ya no hay elementos que puedan estar filtrados como para estar provocando esa situación de desconfianza, las cosas pueden cambiar, pero tampoco es algo que se va a desarrollar de la noche a la mañana, sino que es un proceso que puede llevar años para que esa confianza se pueda recuperar. De lo contrario, vamos a continuar con esa desconfianza, con esa imposibilidad de que la denuncia llegue y se pueda combatir desde ese punto de vista. Antes de irme a la pausa, Rafael, le consulto, porque uno de los aspectos que también aparecen en este debate, en aspectos vinculados a seguridad ciudadana y prevención de la violencia, es la posibilidad de generar empleos desde el sector empresarial a jóvenes que están en condición de riesgo social, particularmente pensándolo desde el sector de los micro, pequeños empresarios o de los emprendimientos. ¿Cómo se diseñan o se consideran algunas iniciativas para ofrecerle oportunidades laborales a estos jóvenes y que sea una alternativa en la cual básicamente pueden salir de las estructuras o no ser parte de las estructuras criminales o pandilleriles, no más bien puedan dedicarse a actividades económicas, a generar sus propios emprendimientos y que evidentemente en paralelo la educación, la escuela, la formación? Carlos, yo voy a dejar una reflexión en el canal 33, en República y para la República. Si en 10 años, si del 2009, en 10 años,
se han invertido 5.400 millones de dólares en seguridad. Repito, 5.400 millones. Y si me equivoco, pues usted me ayuda a corregir o me disculpo ante la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos millones se han invertido en la micro y pequeña empresa en este país en 10 años? ¿Cuántos millones se habrán invertido? ¿Por qué cree que no se ha invertido lo suficiente? Porque todavía no ha habido una decisión, y espero que sí la exista, de pacificar este país, Carlos. Ya lo dijo Víctor. Es decir, una gremial que tiene tantos años y ha venido insistiendo en cómo rehabilitar la economía. Es que la economía tiene una rehabilitación, igual que la seguridad, igual que un muchacho. Se está demostrado, hay un principio elemental. Un joven pintando una piedra y otro despintándola es un principio económico de la ocupación. Y ya pasará alguien que le va a decir, mira, ¿y querés más pintura? ¿O querés otra piedra? Y va a terminar siendo, pues a lo mejor un innovador. El asunto es, Carlos, si la inversión en seguridad está ligada a también levantar la economía. Porque si aquí en el país se están yendo 300 a 350 salvadoreños diariamente, solo hay que multiplicar por 30 y por año. Y se están yendo gente muy valiosa y gente muy honrada. Y es más, hay una profunda preocupación, Carlos, y con Víctor lo hemos comentado y en la sociedad. Cuando una familia tiene que dejar una empresa, una microempresa, póngale de 10 empleados, ¿qué hacen esos 9 empleados? Porque la microempresa tiene que ver con el núcleo familiar, casi sí, son negocios de familia, sí, y toman la decisión de partir. Entonces yo creo, en primer lugar, nosotros aquí hablamos del gran capital y hablamos de la micro, yo creo que hay que hablar ya de la economía integralmente. El grande necesita al mediano, el mediano al pequeño, y el pequeño necesita al consumidor. Se habla de la informalidad, pues ya llegó el momento también de que nos ordenemos todos y vamos a ganar todos, ¿verdad? Hay un gran tema de la informalidad, que no se pague impuestos, y es cierto, es una realidad y ahí está, ¿verdad? Pero creo yo que si hay inversión tan grande en seguridad, debe de haber una profunda inyección económica. Hay cooperantes internacionales que quieren ayudar, pero también quieren transparencia, Carlos. Quieren las cosas claras y quieren privados que se involucren. No hay en el mundo una economía próspera que no la hayan sacado los privados. No existe. Es imposible que uno lo saque el Estado. Si el Estado, al fin y al cabo, tiene que gastar e invertir para dar bienestar a la sociedad, ¿verdad? Yo creo que este es el momento. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos ya directamente qué expectativas se tienen sobre el nuevo gobierno y las personas que están en las diversas instituciones vinculadas a la actividad económica y la promoción de las micro y pequeñas empresas en el área de políticas. ¿Qué expectativas, qué tipo de políticas se pueden esperar? Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República T. Este es el último bloque de la primera parte del programa que platicamos sobre las microempresas y sus condiciones económicas, y nos han acompañado Víctor Rodríguez de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños y también Rafael Mengíbar, asesor de dicha sociedad. Otro de los asuntos aquí relevantes, y creo que es importante considerar, Víctor, y tener su perspectiva sobre ello, luego hacemos ya la transición al tema más de expectativas en políticas económicas hacia las micro y pequeñas empresas, pero ¿ustedes consideran que la contribución especial de seguridad y la de grandes contribuyentes se debe mantener, o sea, debe continuar como un mecanismo de financiamiento para los planes de seguridad? Bueno, empecemos porque la seguridad es básica para que haya desarrollo. Si en un país con inseguridad, bueno, ni el extranjero, inversionista extranjero tiene intenciones de venir al país. Aquí se han dado casos inclusive de microempresarios que han proyectado abrir una empresa y antes de que la abran ya les ha caído la extorsión. Sí. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ya no la abrieron. Entonces, esa situación definitivamente no se puede seguir dando. Hay expectativas. Bueno, nada menos hoy hay un foro para potenciar las exportaciones, que espero que haya buenos resultados de ese foro.
en donde están participando pues con la MIPE, está participando varias instituciones del gobierno, que esperamos resultados positivos, porque la gran empresa no puede vivir sin la mediana, la pequeña y la microempresa. Porque ¿quiénes son los que distribuyen el producto que los grandes producen? Los distribuyen los microempresarios. Esos son los que tienen el contacto directo con el público. Si bien es cierto, los grandes almacenes tienen sus salas de venta, pero la producción máxima va a llegar a través del microempresario al consumidor final. Por lo tanto, potenciar al microempresario es una base fundamental para el desarrollo económico. No podemos dejar a un lado al microempresario cuando es el que está llevando la dinámica de ese embrague económico de un país. Usted mencionaba algo que es interesante y profundizar un poco más sobre esto, Víctor, se necesita nivel de solidaridad entre los grupos o segmentos empresariales, grandes, medianos y pequeños. ¿Usted considera por su experiencia, por el trabajo en la sociedad, que existe ese nivel de solidaridad entre la gran empresa, la mediana empresa, hacia los pequeños empresarios, hacia los pequeños emprendimientos y hacia los microempresarios? Y como decía, esto es una cadena, ¿verdad? Que tiene que estar enlazado el grande, el mediano, el pequeño y el micro. Por lo tanto, la solidaridad tiene que permanecer buscando siempre beneficiar al más débil. Porque una gran empresa no se puede desarrollar si el pequeño no le ayuda. Por lo tanto, esa fidelidad que debe de haber de los convenios o de la protección o de las formas de enlace que puedan haber entre la micro, pequeña, mediana y gran empresa, tienen que existir. Porque así es la dinámica económica, en donde todos necesitamos de todos. Por lo tanto, no se puede descuidar un eslabón, porque si ese eslabón se rompe, pues la economía se ve afectada. ¿Y usted cree que eso existe, que se apoyan mutuamente o que es una competencia bastante salvaje? No, en nuestro país desgraciadamente hay mucha competencia desleal, ¿verdad? Y entonces eso también está frenando la economía. Hay si hay hasta medianos empresarios que están en la informalidad. Y eso pues tiene que detectarlo el Ministerio de Hacienda, tiene que buscar que esa informalidad que se ha desarrollado en una forma desordenada, ver cómo se llega a la formalidad. Que esa competencia desleal que está afectando al pequeño que está legalmente constituido, lo está destruyendo. Entonces tienen que haber, primero, recibir a través de las organizaciones como la nuestra, gremiales, que tengan esa información, que los mismos funcionarios de gobierno nos puedan oír, nos puedan atender sugerencias, y de esa forma, con el conocimiento, con las relaciones, con la comunicación oportuna, todas las cosas pueden ir mejorando. Pero necesitamos esa dinámica. Pero si nosotros solicitamos una audiencia y no nos la dan y llevamos alguna solución a un problema, no podemos caminar. Por lo tanto, esperamos que se dé esa dinámica con este gobierno. Hemos visto, estamos viendo ya pues bastantes vestigios importantes que buscan solucionar la problemática, no solo económica, sino que política, social, delincuencial y en todos los ámbitos, educativos y todo eso. Por lo tanto, tenemos esperanzas que la situación pues llegue a un destino final en donde todos salgamos beneficiados. Ahora, hablando un poco ya de temas de carácter de política hacia las micro y pequeñas empresas, Rafael, tomemos un poco en cuenta lo siguiente. En el año 2017 se publicó la encuesta nacional de la micro y pequeña empresa. Nos da algunos datos y nos da un diagnóstico creo que muy relevante para tener un conocimiento. Y ahí está un poco la mención del dato que usted recién hacía en el primer segmento. Poco más de 317,000, 320,000 micro, pequeños empresarios y también emprendimientos. Y uno de los puntos que se mencionaba aquí era que no hay diversificación de créditos y fuentes de financiamiento, y probablemente una de las apuestas que se pueda acercar el nuevo gobierno a través de CONAMIPE, Ministerio de Economía, con sus asociaciones y sus gremiales, es cómo se pueden materializar en fuentes de financiamiento ya concretas, porque la gente, según los datos de esta encuesta, el 67.5% utilizan sus recursos propios y sus ahorros, y apenas el 10% van a la banca privada, porque las condiciones no sean las más favorables para un préstamo. Entonces, es una oportunidad que se pueda trabajar políticas de fuentes
fuentes de financiamiento blandas, acceso a créditos favorables en buenas condiciones, como una manera de potenciar al micro y pequeño empresario? Yo creo que el presidente Paul Steiner ha dicho claramente, y hay evidencia y hay estudios que una buena parte de los microempresarios a veces no logran de vender ni $1,000 mensuales. Eso ya es una quiebra segura. Yo le digo una cosa, Carlos. Yo creo que muchas instituciones están haciendo lo mismo. Deben de integrarse, así como la vivienda, la agricultura. Y hablando de agricultura, hay que retomar el principio elemental de producir, al menos algunas cosas básicas y elementales. Y eso tiene que ver mucho con la seguridad. Le voy a poner un solo ejemplo. Yo he ido 2 veces a Las Pilas, Chalatenango. Ahí hay pequeños productores y medianos productores de repollo y papa. Y sabe que los niños cargan camiones, deshojan el repollo, lo abonan. Y en esos cantones, los muchachos, los niños, pueden andar a las 10 de la noche jugando. ¿Qué significa eso? Que es una zona limpia, transparente, donde hay honestidad, donde hay laboriosidad. En Zapotitán, aquí cerca, los productores de limones. Entonces la gente está ocupada, está produciendo. ¿Qué necesita? Tecnología, asistencia, cooperación económica, comprobación de sus productos, saberlos empacar, saberlos conducir. Y esto genera mucho empleo, Carlos. Yo insisto en esta parte. Si las políticas públicas tienen que estar definidas no para 5 años mezquinos como se ha venido trabajando. ¿Y qué se puede hacer en 5 años para levantar una economía? Una economía tiene que tener por lo menos unos 20 años, pero de constante crecimiento y sostenimiento, ¿verdad? De ahí me agrada que usted, veo que anota en su cuaderno, y qué bueno, qué bueno. Entonces quiere decir que el presidente anotó en el cuaderno de la nueva realidad de El Salvador los planes de políticas públicas por lo menos para 20 años. Eso así lo veo. Y como dice Víctor, no es de soplar y hacer botellas tampoco, ¿verdad? Sin embargo, si no lo hacemos para ayer, estaríamos muy tarde. Y las generaciones, una generación, pacificar un país no es un asunto de 2, 3 años. Hay expectativas, sí, y me da la impresión que este presidente quiere hacer las cosas rápido. Qué bueno, porque si hay, igual que la empresa privada, si un empresario es exitoso, ¿por qué no le dan vueltas tantos al asunto? Se puede construir, se puede meter la agricultura, hace sus planes, hace sus presupuestos y echa a andar sus proyectos. A veces el gobierno se tarda años en realizar una obra cuando la puede resumir. Entonces yo creo que esas expectativas, y hay que pasar del dicho al hecho. Hay mucho trecho, hay un dicho muy popular, pero yo creo que ha llegado el momento en que hay que unificar criterios, Carlos. No podemos seguir tan divididos en este país, tan egoístas en este país. Gran empresa, mediana empresa, es un engranaje. Aún el último agricultor necesita del grande, porque va a comprar abono, para comprar semilla, para que nuestra población, la mayor parte, tenga algo que hacer, esté entretenida, produzca algo, y yo estoy convencido que estos 5 años que vienen podemos pensar, y ojalá que el próximo año, en esas zonas donde no se puede entrar, que no sean las 7 de la noche, se puede entrar a las 10 de la noche. Entre más pacífico esté un país, se vende más, y eso es una lógica elemental, se produce más. Entonces yo creo que hay que meterle, y esa es mi tesis, a la seguridad integral hay que meterle la inversión económica a la micro y pequeña empresa. Se lo planteo de esta manera y con eso cerramos, Rafael. ¿Cuáles son aquellos aspectos que debe retomar la nueva gestión en economía y en CONAMIPE del trabajo hecho por la gestión anterior? ¿O usted considera que deben empezar de cero y hacer un nuevo planteamiento? ¿O hay elementos que se deben de tener en consideración, no solo hecho por el gobierno, la gestión anterior del 2014 al 2019, me refiero a las anteriores, de llevar secuencia en el tiempo sobre políticas y programas hacia las micro y pequeñas empresas, o desde su perspectiva tienen que empezar de cero, con una nueva lectura, con nuevos diagnósticos y trabajar de otra manera? Mire, los datos están ahí, ya están cuántas micro hay, cuántas empresas están quebrando, están todos los datos, hagamos un solo resumen. Pero una cosa, este gobierno no debe cometer el gravísimo error de otro gobierno. Solo la foto, salir solo en la foto, salir solo en las cámaras, solo en redes, no salva la economía ni la seguridad de los pueblos, ¿verdad? Es decir, está bien, el gobierno tiene que ofrecer qué está haciendo, ¿verdad? Pero también datos concretos. Lo que no se mide, decía don Peter Drucker, si no se miden resultados, es lo mismo que nada. Hay que medir los resultados.
Y la gente lo va a ver bien. No, y tal vez hay que considerar que el gobierno anterior no hizo nada por la micro y la pequeña empresa. Con la MIPE no tiene ninguna historia de beneficio a la micro y a la pequeña empresa. Nada. Solo anduvo con los artesanos, emprendedores micro que no desarrolló. Y entonces no hay nada que darle seguimiento. Este gobierno tiene que empezar de cero, porque no hay nada que realmente diga, mira, aquí quedó esto preparado, ya avanzamos esto y por lo tanto aquí podemos seguir. No hay nada. Por lo tanto, si vamos a desarrollar a la micro y a la pequeña empresa, tenemos que empezar de cero, buscando qué beneficios, qué incentivos, qué forma podemos hacer para que estos que ya están en el ambiente económico puedan desarrollarse y crecer. Y de esa forma vamos a desarrollar la economía en general. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Víctor, ha sido un gusto. Rafael, gracias por haber estado con nosotros en la primera parte del programa y darnos su lectura desde la perspectiva de la Sociedad de Comerciantes Industriales Salvadoreños sobre los retos de las políticas públicas en materia económica hacia las micro y pequeñas empresas. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.